En Seúl, a las 7:43 de la mañana, el metro olía a invierno y a chocolate barato. Un ejecutivo con corbata gris apretaba una cajita roja contra el pecho como si fuera un órgano vital. Una chica con uniforme escolar lamía nerviosa el chocolate de sus dedos, y el brillo marrón le quedaba en las comisuras de la boca como si hubiera cometido un crimen dulce. Y ahí, en medio de esa procesión de cajas con palitos, yo pensé lo que tú estás pensando ahora. ¡Qué fiesta tan estúpidamente estúpida! Porque vamos, un día sagrado, dedicado a unos palitos de galleta bañados en chocolate. Un ritual nacional, donde la gente se mide el cariño en gramos de azúcar y en envoltorios. ¿Quién celebra eso? ¿Quién se levanta, mira el calendario y decide que hoy va a demostrar amor con galletas en forma de 1111? Suena a broma de marketing, a trampa para ingenuos, a un concurso para ver quién es el más tonto del salón. Y aún así, ese mismo día, justo al salir del vagón, vi a Minjun. Minjun no tenía cara de fiesta. Tenía cara de «me quedan pocas horas y si fallo, me hundo». En la mochila llevaba un cuaderno de fórmulas, una botella de agua casi vacía y un papel arrugado que parecía un ultimátum. Se paró frente a una tienda de conveniencia, miró el cartel del 11 de noviembre, 4 unos gigantes como cuchillos de neón, y tragó saliva como si estuviera a punto de meterse una cuchillada él mismo. Una mano le tocó el hombro. ¿Todavía no lo compraste?, le susurró alguien con una sonrisa venenosa. Era Ji-ho, su amigo, su rival, el tipo que siempre sonreía justo cuando a los demás se les rompía algo por dentro. En la mano sostenía una caja alargada, impecable, de otra marca, con letras que no eran coreanas. Palitos parecidos, promesa parecida, trampa distinta. El competidor perfecto para una fiesta que ya de por sí parecía una estupidez. Minjun miró la caja del rival como se mira un atajo que te podría salvar o condenar. Y entonces, el papel arrugado en su mochila le pinchó la realidad. Tenía un límite. No un «cuando puedas», no un «ya veremos», un límite con hora y fecha. Esa noche, exactamente a las 23:59 del 11 de noviembre, algo se cerraba para siempre. Algo que no se reabre con disculpas. Y si Minjun no entregaba el palito correcto antes de que el reloj se tragara el último minuto, perdería más que una apuesta. Perdería su nombre, su lugar, su dignidad, su historia. ¿Idiota el día? Sí. ¿Idiota la gente? Quizá. Pero cuando la idiotez te pone un cuchillo en la garganta y te dice «corre», de pronto te importa hasta el envoltorio. Y para entender por qué un país entero llegó a esto, a correr por palitos como si fueran oxígeno, hay que rebobinar. No al 11 de noviembre, no al chocolate, mucho antes. A cuando el azúcar no era un regalo, sino un lujo. A cuando regalar algo no era romántico, sino una forma de sobrevivir socialmente. A cuando los calendarios empezaron a llenarse de días artificiales como si fueran minas, y cada uno explotaba con una sola pregunta. ¿A quién le vas a demostrar algo hoy? Porque Corea del Sur tiene un talento extraño: convertir la presión en calendario. Imagina un año donde no hay solo estaciones, sino pruebas. Un mes no es un mes. Es una fila de exámenes, entrevistas, controles, expectativas. Y sobre eso, como capas de glaseado encima de un pastel que ya pesa, aparecen días temáticos. Días de pareja, días de amigos, días de solteros, días de regalos. Cada fecha es un espejo. Te obliga a mirarte y decidir si estás dentro o fuera, si te eligen o te dejan. En ese mundo, una caja puede ser una declaración y una ausencia, un rumor. Al principio, los regalos no tenían forma de palito, tenían forma de necesidad. Años atrás, cuando la modernidad todavía se estaba cociendo a toda prisa, la idea de comprar cariño no era tan obvia. La gente daba lo que podía, algo útil, algo que demostrara cuidado real. Pero con el tiempo, la utilidad se volvió fría, y lo simbólico ganó poder. Un regalo dejó de ser «te cuido», para convertirse en «mírame, existo, estoy en tu lista». Y los jóvenes son los mejores soldados de cualquier símbolo. En los pasillos de las escuelas, el estatus se mide con cosas pequeñas y crueles. ¿Quién camina con quién? ¿Quién recibe mensajes? ¿Quién se sienta dónde? Un gesto de 5 segundos puede arreglarte la semana o arruinártela. Y cuando llega una fecha marcada, un día que todo el mundo conoce, se vuelve un escenario, un teatro obligatorio. Si participas, te expones. Si no participas,
también. Por eso, cuando un objeto se presta a ser contado, comparado y fotografiado, ese objeto se convierte en arma. Un palito de galleta es perfecto para eso. No parece demasiado, pero tampoco nada. Cabe en la mochila, se compra rápido, se entrega rápido, se puede regalar a muchos sin parecer desesperado. Y, lo más peligroso, se puede regalar con una excusa. No es que me gustes, es que hoy toca. Esa frase, envuelta en chocolate, ha salvado a más de un adolescente de la humillación absoluta. Porque si te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan la tradición. Si te aceptan, no es amor, es participación. La tradición te da una máscara, y con máscara uno se atreve. Pero antes de que esa máscara se volviera popular, tuvo que existir la materia, la tentación, el objeto físico. En la Corea del Sur del consumo moderno, las tiendas de conveniencia no son solo tiendas, son estaciones de combustible emocional. Vas por una bebida, sales con un consuelo. Vas por un cuaderno, sales con un premio. El país aprendió rápido a empaquetar sensaciones. Y, entre todas, la más barata de fabricar y la más cara de resistir es la dulzura. Chocolate, galleta, azúcar, una tríada simple, pero con un efecto casi químico sobre el ánimo. Pruébalo. Muerde algo dulce en un día gris. Por 2 segundos, el cerebro olvida el peso. Por 2 segundos, el mundo parece menos hostil. Y cuando toda una sociedad vive con el peso de rendir, de triunfar, de no fallar, esos 2 segundos se convierten en mercancía. Con el tiempo, los palitos cubiertos de chocolate dejaron de ser un snack y pasaron a ser un mensaje. Y cuando algo se vuelve mensaje, aparece la competencia. No solo la competencia entre marcas, la competencia entre personas. En ese metro que olía a chocolate barato, cada caja apretada contra un pecho era un pequeño duelo. ¿Quién regala más? ¿Quién regala mejor? ¿Quién recibe? ¿Quién no recibe? ¿Quién se atreve a dar una caja a alguien imposible? ¿Quién finge que no le importa, pero mira de reojo cada intercambio? Min-jun odiaba todo eso. Lo odiaba con la fuerza de quien ha visto cómo una tradición tonta puede volverse un tribunal. No era la primera vez que el 11 de noviembre le clavaba la mirada. El año anterior había sido espectador. Vio a un compañero llevar una torre de cajas como si cargara un altar portátil. Vio a otro recibir solo una, y sonreír demasiado, como si le hubieran dado una medalla. Vio a una chica fingir indiferencia mientras contaba, con los ojos, cuántas cajas le daban a su amiga. Vio, sobre todo, a los que no recibieron nada, los que miraban el suelo, los que se reían de la fiesta en voz alta para que nadie notara el agujero que les ardía en el pecho. Min-jun juró que nunca sería parte. Juró que no iba a vender su orgullo por un snack. Juró que si algún día lo obligaban, preferiría tragarse la vergüenza. Pero los juramentos no son fuertes contra el tiempo. 3 días antes del 11 de noviembre, su hermana menor dejó una nota en la mesa de la cocina. Una nota escrita con esa caligrafía nerviosa que tienen los que todavía creen que el mundo puede cambiar con una frase. Opa, si este año no recibo nada, prometí que no volveré a hablar con nadie en clase. No quiero, no puedo. Me da asco cómo se ríen. Ayúdame, por favor. Min-jun la leyó con el estómago apretado. No por el palito, por la palabra asco. Porque reconoció ese asco. El asco de sentirte mercancía, de sentir que tu valor depende de una caja. Ese asco que te hace querer huir, pero te deja quieto. Y luego vino el segundo papel, el de Ji-ho. Una apuesta, escrita como si fuera una sentencia. Si el 11-11 a las 23:59 tú no entregas una caja de pepero a alguien que no sea familia, delante de testigos, te vas a afeitar la ceja derecha en directo. En el festival escolar, con mi máquina. Y vas a decir, yo soy el payaso oficial del Pepero Day. Min-jun odiaba a Ji-ho, pero no podía escapar de él. En su escuela, Ji-ho era el tipo que decidía qué rumor nacía y cuál moría. El tipo que podía convertirte en un chiste que dura años. Y si Min-jun se quedaba sin ceja, la escuela entera se lo recordaría cada noviembre como un meme viviente. Así que ahí estaba, un chico que detestaba la fiesta más idiota del año. Obligado a participar por 2 razones opuestas y brutales. Salvar a su hermana del aislamiento, salvarse a sí mismo del ridículo. Y mientras él todavía tragaba esa realidad, Ji-ho le mostró la caja del competidor, sonriendo. «Mira», dijo, «esto es más fino, más internacional, más tú. ¿No te parece que sería más divertido regalar esto en vez de lo de siempre?» Divertido, la palabra favorita de los crueles. Min-jun no contestó, miró la tienda.
Dentro, una pared entera era un ejército de cajas rojas, negras, doradas. Había versiones con almendra, con galleta, con crema. Había ediciones premium que costaban como si el chocolate fuera diamante. Y había promociones. Compra 10, llévate una bolsa. Edición limitada, solo hoy. La tienda parecía una capilla de azúcar y plástico. Y en el centro, como un altar, un reloj digital marcaba la cuenta atrás. 71 horas, 16 minutos. El tiempo, de pronto, tenía sabor a chocolate. Si Minjun fallaba, su hermana se encerraba. Si Minjun fallaba, Ji-ho lo destruía. Si Minjun acertaba, ¿qué ganaba? ¿Una caja? ¿Un gesto? ¿Una posibilidad? En el fondo lo sabía. El 11 de noviembre no es un día de palitos, es un día de miedo disfrazado de dulzura. Miedo a ser el único sin nada en las manos. Miedo a ser el que no importó. Miedo a que te miren y, sin decirlo, te borren. Y los negocios lo entendieron antes que nadie. Entendieron que el miedo compra, el miedo repite, el miedo convierte una fecha cualquiera en una máquina de vender. Así empezó la prehistoria del Pepero Day, no como una fiesta, sino como un hueco social que pedía ser rellenado con algo fácil de entregar y difícil de ignorar. El hueco se alimentó de otra cosa, los números. 4 unos, 11 del 11. En un país donde los símbolos importan, donde se desea suerte en exámenes, donde se evitan ciertos números y se buscan otros, la alineación de unos era irresistible. 4 palitos verticales, 4 promesas de todo recto, 4 líneas que parecen decir orden, éxito, disciplina, lo que cualquier estudiante quisiera tatuarse en el destino. 4 unos que, por cierto, también parecen barrotes hechos de galleta. Y mientras Minjun miraba esos barrotes en el calendario, pensó en lo absurdo. Un día que se vende como tierno, pero se siente como jaula. Un día que se supone que sabe a chocolate, pero deja regusto a humillación. Un día que finge ser juego, pero se juega con la reputación. Minjun dio un paso hacia la estantería y retrocedió. Ahí vino el primer twist, pequeño pero venenoso. Ji-ho no quería que Minjun fallara, quería que ganara, a su manera. Porque si Minjun compraba el producto del competidor extranjero, Ji-ho tendría la prueba perfecta para humillarlo igual. Ni siquiera regaló pepero en el Pepero Day. El chiste se escribiría solo. Minjun entendió el truco y sintió una oleada de rabia que le subió hasta la garganta. El rival no compite por cariño, compite por narrativa. Y en esta historia, el que controla la narrativa controla el colegio, controla los rumores, controla quién se sienta con quién en el almuerzo. Minjun, con 71 horas en contra, decidió algo que no había decidido nunca. No iba a jugar solo a defenderse, iba a contraatacar. Pero para contraatacar, necesitaba entender el tablero. Necesitaba saber por qué, exactamente, el país se rendía ante 4 unos. Necesitaba encontrar el punto débil de una tradición tonta que se comportaba como monstruo. Así que esa noche, en su habitación, con la ventana empañada por el frío y la pantalla del móvil iluminándole la cara, Minjun empezó a buscar historias. No qué comprar, no qué regalar. Historias. Historias sobre cómo una galleta se convierte en lenguaje. Historias sobre cómo un símbolo se convierte en obligación. Historias sobre cómo una marca se mete en la sangre de una generación. Y lo que encontró no fue una respuesta simple, fue un rastro. Una prehistoria de hambre, de deseo, de competencia industrial y de adolescentes que, sin darse cuenta, habían inventado una forma de decir te veo sin tener que decir te necesito. Minjun cerró los ojos un segundo. Se imaginó el día final, el patio de la escuela, los testigos, la risa, la ceja afeitada o la caja entregada. Se imaginó la cara de su hermana al día siguiente, o hundida en silencio, o respirando aliviada. La cuenta atrás seguía. 69 horas, 02 minutos. Y en ese tic-tac, Minjun se dio cuenta de lo más desagradable de todo. El Pepero Day era idiota, sí, pero su poder era real. Era un día que había aprendido a usar lo que más duele, la necesidad de pertenecer. Y ahora esa necesidad tenía su nombre. Minjun tomó aire, abrió el cuaderno y escribió una frase que sonaba a promesa y a amenaza. Si voy a regalar un palito, voy a usarlo como espada. La historia de cómo ese día nació de verdad, no en un anuncio, sino en la calle, en las manos de gente real, estaba a punto de tragárselo. Y al otro lado del reloj, esperando como un depredador con sonrisa, Ji-ho ya estaba preparando el escenario.
El 11 de noviembre no perdona. Y Min-jun tenía exactamente el tiempo de un envoltorio para cambiar su destino. Min-jun no se fue a dormir esa noche. No porque estuviera emocionado por el 11 de 11, sino porque el reloj se había metido en su cabeza como un insecto. Cada minuto sonaba a amenaza. Y mientras el resto de la ciudad apagaba luces, él encendió otra cosa, una obsesión. No buscó dónde comprar barato, buscó el origen, el punto exacto donde una tontería se volvió ley. Porque si entendía de dónde venía el hechizo, quizá encontraba cómo romperlo, o cómo usarlo contra Jiho. A las 2:18, la pantalla del móvil le devolvió una verdad incómoda. Antes de ser tradición, todo esto fue un accidente. Un accidente humano, de esos que parecen pequeños, hasta que alguien los convierte en maquinaria. Min-jun cerró el navegador, se puso una sudadera y salió. A esa hora, la calle era una línea negra con charcos de luz. Los letreros de las tiendas seguían brillando, como si el consumo nunca durmiera. Y ahí estaba el primer detalle que le heló la espalda. Aunque faltaban días para el 11, ya había montañas de cajas en las entradas, como barricadas de chocolate. La ciudad se estaba preparando como se prepara un estadio antes de la final. Él caminó hasta un barrio viejo, de esos donde las tiendas no cambian el cartel cada temporada, y se metió en una papelería que también vendía chicles, pilas, pegamento y recuerdos. El dueño era un hombre con manos manchadas de tinta, uñas cortas, una mirada que te mide en silencio. Parecía haber visto demasiadas modas nacer y morir. Min-jun le preguntó sin rodeos. «Ajushi, ¿usted recuerda cuando empezó lo del 11 de 11? El hombre lo miró como se mira a alguien que pregunta por un fantasma. «¿Pepero Day?» dijo, y lo pronunció con un cansancio raro. «Eso no empezó, eso se filtró». Min-jun dejó unas monedas en el mostrador y pidió un té en lata, no por sed, por sobornar la memoria. El dueño resopló, como si abriera una puerta que prefería mantener cerrada. Primero, no era una fiesta, era una broma entre chicas. Señaló con la barbilla hacia la calle, como si la calle fuera una cinta de video. Las vi con mis propios ojos, uniforme, mochilas pesadas, el pelo atado. Se reían de la forma más peligrosa, la risa de quien planea algo. Y entonces, la escena cambió. No se anunció flashback, no se sintió como un salto cinematográfico. Se sintió como cuando te cuentan un secreto y de pronto lo ves. Finales de los 80, principios de los 90. Corea del Sur creciendo rápido, demasiado rápido, como un adolescente que se estira y se golpea con los marcos de las puertas. Los barrios se llenan de tiendas pequeñas, de plásticos nuevos, de anuncios que prometen felicidad con letras grandes. La gente trabaja con la mandíbula apretada. Los estudiantes caminan con el peso del futuro en la espalda. Y en medio de esa presión, aparece un producto simple. Palitos de galleta cubiertos de chocolate. En una caja alargada. No era magia, era snack, pero justo por eso era perfecto. Porque no intimidaba. No era un ramo de flores que gritara, «me gustas». No era un anillo que gritara, «compromiso». Era algo que podías dar y fingir que no significaba nada, aunque todos supieran que sí significaba. El dueño de la tienda siguió. Fue un 11 de noviembre. Alguien dijo, «Mira, 1, 1, 1, 1. Parecen palitos». Y alguien más dijo, «Como los pepero». Y alguien más, la más lista o la más cruel, dijo, «Si comes esto, serás alta y delgada como un palito». Min-jun sintió una punzada. Alta, delgada, como un palito. Era un deseo disfrazado de chiste. Y los deseos, cuando se repiten, se convierten en rito. ¿Y qué hicieron?, preguntó Min-jun, aunque ya lo intuía. Se regalaron cajas para desearse ser delgadas. El dueño levantó una ceja, como si esa idea todavía le pareciera absurda. ¿Ves lo enfermo? Se dieron chocolate para hablar de cuerpos. Ahí estaba el primer giro que Min-jun no quería admitir. El origen no era romántico. Era una mezcla extraña de vanidad, presión, risas nerviosas y una cultura escolar que convierte cualquier cosa en prueba. El amor vino después, como maquillaje, como un filtro, pero todavía faltaba el verdadero monstruo. Porque una broma entre estudiantes no debería volverse un evento nacional, a menos que alguien la oliera, a menos que alguien en algún edificio con oficinas viera el patrón y pensara, aquí hay una mina. Y la mina era 11 de 11, 4 unos, 4 palitos, una fecha fácil de recordar,
Una imagen fácil de imprimir. Un chiste fácil de viralizar antes de que existiera la palabra viral. En esa época, las marcas luchaban por espacio en estanterías y en cabezas. Un snack no solo compite por sabor, compite por hábito. Y el hábito se fabrica con calendario. Porque si logras que la gente compre porque toca, has ganado. No importa si les gusta, importa que lo repitan. El dueño apoyó los codos sobre el mostrador, bajando la voz. Un año vi algo raro. Llegaron cajas con un diseño nuevo, brillaban, y venían con un cartelito que decía algo como «Regálalo el 11 de 11». No eran las chicas, era la empresa. Min-jun sintió el segundo twist, más frío. La tradición no nació en una sala de marketing, pero fue capturada ahí. Como un animal callejero al que le pones collar, lo bañas, lo llevas a concurso y luego dices que siempre fue tuyo. Y ahí entró el competidor. Porque cuando una marca consigue adueñarse de una fecha, el resto se desespera. El competidor no solo quería vender palitos, quería robar el día. Si la gente asociaba 11-11 con palitos, daba igual el nombre. Y entonces empieza la guerra silenciosa. Cajas más bonitas, sabores nuevos, ediciones limitadas, promociones que hacen que el azúcar parezca una ganga y el afecto un descuento. Min-jun se imaginó esa guerra como una pelea de cuchillos, pero de cartón y chocolate. Ridículo. Y por eso mismo peligroso, porque lo ridículo baja defensas. Pero, ¿por qué se volvió amor?, preguntó Min-jun. El dueño soltó una risa seca. Porque los chicos lo copiaron. Y porque a los adultos les convenía que los chicos tuvieran un día para hacer cosas sin romper las reglas. Mejor regalar galletas que escaparse. Mejor cajas que cartas largas. Más simple. Menos escándalo. Min-jun se quedó en silencio. Miró las estanterías de la tienda. Cuadernos, cintas adhesivas, snacks. La vida entera empaquetada. Y entendió cómo funciona el truco. Primero, un grupo pequeño inventa una costumbre. Segundo, el resto la imita para no quedarse fuera. Tercero, una empresa lo imprime en cartón y lo convierte en producto. Cuarto, la sociedad lo convierte en examen, y ya no puedes salir, porque salir te deja solo. Min-jun se fue de la papelería con la cabeza ardiendo. El aire de madrugada le cortó la cara. Miró el móvil. 61 horas, 12 minutos. En su mente, el Pepero Day dejó de ser una fiesta idiota. Se transformó en un experimento social perfecto, un laboratorio donde se mezclan 3 ingredientes explosivos: presión juvenil, marketing oportunista y un símbolo demasiado fácil de repetir. Y ahora él tenía que sobrevivir al experimento. Pero Min-jun aún necesitaba algo. Una pista concreta que pudiera usar contra Ji-ho. Porque Ji-ho no iba a perder solo por entender la historia. Ji-ho era el tipo que juega con el presente, no con el pasado. Así que Min-jun hizo algo que jamás había hecho. Se metió en una reunión de un club escolar sin estar invitado. El club era de publicidad y diseño. En otras palabras, el nido donde nacen los carteles, los eslóganes, las campañas internas. Donde los estudiantes aprenden a ser marcas antes de ser personas. En la pared había bocetos del festival escolar. Y, como una mancha inevitable, había también bocetos para el 11 de 11. Corazones, palitos cruzados como espadas, el número 1111 repetido hasta el mareo. Min-jun sintió náuseas. Una chica levantó la vista y lo reconoció. «Tú eres el que siempre dice que esto es una estupidez», dijo, divertida. «Lo es», respondió Min-jun. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Min-jun no quiso soltar su plan, pero el reloj apretaba. No había tiempo para postureos. «Quiero saber cómo nació de verdad. Y quiero saber cómo se manipula». Hubo un silencio. Luego, un chico con gafas, cara de genio cansado, empujó su portátil hacia él. «Mira esto», dijo. En la pantalla había diseños antiguos, fotos viejas, bocetos de cajas de décadas distintas. No hacía falta ver fechas exactas para notar el cambio. Al principio, el producto era solo producto. Luego, de pronto, aparece el lenguaje de regalo. Aparece el día. Aparece el mensaje. Y ahí estaba el tercer giro, el más perverso. Cuando una marca decide que tu snack es lenguaje, también decide el diccionario. Palito igual a cariño. Caja grande igual amor grande. Edición limitada igual me importas de verdad. No regalar igual desprecio. Min-jun tragó saliva. ¿Quién decide eso?, preguntó. El chico sonrió, pero no era una sonrisa feliz.
El que grita más fuerte y más tiempo. Minjun miró el muro lleno de bocetos y sintió que estaba viendo el esqueleto de un monstruo. Un monstruo hecho de cartón y deseos humanos. ¿Y el competidor?, preguntó Minjun. ¿Por qué ahora tantos intentan copiarlo? La chica se encogió de hombros. Porque si no pueden destruir el día, intentan ocuparlo. Lo mismo que hace Jiho con todo. Si no puede ser el centro, intenta que el centro sea suyo. Cuando escuchó el nombre de Jiho, Minjun sintió que el aire se volvía más denso. Él no había dicho Jiho. La chica lo había dicho como si fuera obvio. ¿Él está metido en esto?, preguntó. El club entero se miró con esa expresión de ¿en serio no lo sabías? Jiho organizó un intercambio oficial el año pasado, dijo alguien. Dijo que era para hacerlo más divertido, pero fue para contar quién recibía más. Hizo una tabla, con puntos. Minjun sintió un escalofrío. Puntos. Ahí estaba el asco de nuevo. Convertir un gesto en ranking. El tipo de asco que no se va con chocolate. Y de pronto, todo encajó. Jiho no era solo un rival personal. Jiho era el espíritu del Pepero Day en forma de persona. El que convierte el juego en tribunal. El que mide, compara, expone. El que sonríe cuando alguien tiembla. Minjun salió del club con una certeza nueva. Si quería ganar, no bastaba con regalar una caja. Tenía que romper el ranking. Tenía que quitarle a Jiho el control del significado. Y ahí apareció el plan, peligroso y simple. Si el origen del día fue un chiste sobre ser delgado como un palito, Minjun lo iba a deformar. Iba a revelar el lado feo. Iba a convertir el símbolo en espejo. Porque nadie se ríe cómodo cuando se ve reflejado. Pero para hacerlo, necesitaba algo más que ideas. Necesitaba una historia que pudiera contar delante de testigos. Una historia que desarmara el ritual sin destruir a su hermana. Una historia que obligara a la escuela a mirar el Pepero Day con la misma mezcla de risa y repulsión que él sentía. Y el tiempo seguía bajando. 48 horas, 30 minutos. Esa tarde, Minjun volvió a casa y encontró a su hermana practicando una sonrisa frente al espejo. Una sonrisa entrenada. Una sonrisa que intentaba parecer «me da igual», pero estaba hecha de miedo. «¿A quién se lo vas a dar?», preguntó ella sin mirarlo. Minjun entendió. Ella también tenía su propio límite de tiempo. No el de Jiho, el de su corazón. «Todavía no lo sé», respondió él. «Pero voy a hacer que este día sea distinto». Ella soltó una risita nerviosa. «Opa, no puedes cambiar un día. Es como el examen. Está ahí». Minjun se acercó y le quitó un mechón de pelo de la cara. Los días no cambian solos. Los cambian las personas. Y a veces basta con una persona que se canse. Su hermana lo miró como si esa frase fuera demasiado grande para su habitación. Minjun subió a su cuarto y abrió un cuaderno nuevo. En la primera página dibujó 4 líneas verticales. 1111. Luego, entre esas líneas, dibujó algo inesperado. Barrotes. Y detrás de los barrotes, un ojo. Porque esa era la verdad que había descubierto en el origen. El 11 de noviembre no nació para celebrar. Nació para mirar, para contar, para clasificar, para obligarte a participar aunque lo odies. Y entonces, otro twist. Su móvil vibró. Un mensaje de Jiho. «Te vi hoy, buscando historia, ¿eh? ¡Qué tierno! Te quedan 47 horas. Ah, y por cierto, voy a llevar testigos VIP, no te escapes». Minjun sintió que el estómago se le hundía. ¿Cómo lo supo? ¿Quién le dijo? ¿El club? ¿La tienda? ¿La escuela entera? Jiho no solo competía, vigilaba. Y en ese instante, Minjun entendió el verdadero origen del Pepero Day, el que nadie escribe en cartón. El origen es el ojo del otro. El ojo que te observa para ver si cumples. Minjun apretó el móvil hasta que le dolieron los dedos. «Bien», susurró. «Si quieres testigos, te voy a dar un espectáculo. No un espectáculo de amor, uno de verdad. Uno que mezcle risa y asco. Uno que obligue a Jiho a jugar en terreno resbaladizo. Porque si el Pepero Day había sido capturado por empresas y convertido en ranking por chicos como Jiho, entonces Minjun iba a recuperar algo del origen humano. El chiste, la ironía, la capacidad de darle la vuelta al símbolo hasta que deje de ser cuchillo. Esa noche empezó a escribir un guión, no para un anuncio, para una emboscada social. Y mientras escribía, se dio cuenta de lo más inquietante. El día no necesitaba marketing para vivir, ya vivía en las cabezas de los estudiantes. El marketing solo lo alimentaba, lo engordaba
lo hacía inevitable, pero lo inevitable, cuando se nombra, se vuelve vulnerable. Minjun levantó la mirada al reloj. 41 horas, 08 minutos. Faltaba poco. Demasiado poco para improvisar, demasiado para rendirse. Se inclinó sobre el papel y escribió una frase que le sonó a sentencia y a salvación. Voy a regalar la caja, pero no voy a regalar mi dignidad. Y ahora que ya sabía cómo nació el monstruo, de un chiste pequeño, capturado por manos grandes, le faltaba lo más difícil: identificar a los verdaderos héroes de esta historia. No los héroes de película, los héroes de la vida real. Los que lo empezaron sin saberlo, los que lo explotaron, los que lo sufrieron, los que lo defendieron, los que lo odiaron. Porque para ganarle a Jiho, Minjun tenía que entender algo más profundo que un calendario. Tenía que entender a la gente. Y eso empieza con rostros. Minjun escribió rostros, y al hacerlo, le tembló la mano. Porque hasta ese momento el Pepero Day era para él una fecha, un número, una pared de cajas, un rival sonriendo. Pero ahora entendía que las fechas no nacen en el aire, nacen en alguien, en una garganta que se ríe, en una mano que entrega, en un ojo que mira y decide. Y si quería arrebatarle el control a Jiho antes de las 23:59, necesitaba encontrar a los verdaderos dueños de la primera chispa. No para culparlos, para comprender el mecanismo íntimo. ¿Qué emoción exacta transformó un snack en un juramento? El reloj bajaba como una guillotina. 36 horas, 21 minutos. Empezó por donde empiezan los detectives sin placa, por el polvo digital. Los rastros viejos, olvidados, que la gente deja en internet creyendo que el tiempo los borra. Buscó fotos de promociones antiguas, páginas escolares archivadas, foros donde los estudiantes de años anteriores hablaban como hablan los que ya no tienen que fingir, con crueldad honesta. Y en una foto pixelada, casi ridícula por lo vieja, la vio. Una fila de chicas con uniforme, año incierto. El fondo, un pasillo escolar con ventanas altas. Delante, 4 cajas alargadas levantadas como si fueran antorchas. Y debajo, escrito con marcador sobre una cartulina: 11 del 11. La cara de la chica del centro no era la de una influencer feliz. Era una sonrisa apretada, como si supiera que estaba haciendo algo peligroso y aún así no pudiera parar. En la esquina de la imagen, apenas legible, un nombre escrito a mano: So-yeon. Minjun sintió un golpe raro en el pecho. Un nombre humano. Un inicio humano. Eso era lo que necesitaba. La cuenta atrás seguía. 35 horas, 50 minutos. Localizar a So-yeon no fue difícil. Lo difícil fue aceptar lo que encontró. So-yeon ya no era una estudiante. Era una mujer adulta, con un trabajo serio, un perfil limpio, fotos elegantes. Parecía alguien que no recuerda chistes adolescentes. Parecía alguien que no tiene tiempo para palitos de chocolate. Pero Minjun sabía algo que la mayoría olvida. Una persona puede vestir traje y seguir cargando una vergüenza de 15 años, como si fuera una mochila invisible. Le escribió un mensaje corto, sin dramatismo, como si tuviera derecho a pedirle eso. Soy estudiante. Necesito entender por qué el 11-11 se volvió lo que es. Vi tu foto. Solo quiero escucharte. Tengo poco tiempo. No envío más. Porque cualquier palabra extra suena a chantaje. 5 minutos. 10. 15. Nada. Minjun bajó el móvil y sintió cómo la desesperación le subía por las piernas. Iba a perder. No por Jiho, por el tiempo. El tiempo siempre gana. Y entonces, vibración. So-yeon respondió con una frase que le dio escalofríos por lo seca. Nos vemos hoy 19:10. Café cerca de la salida 3 de Hongdae. No traigas amigos. Esta noche, Minjun llegó antes. El café olía a granos tostados y a algo ácido. Nervios. Había música suave, demasiado suave, como si intentara tapar conversaciones. Él eligió una mesa al fondo, de espaldas a la pared, como hacen los que se sienten perseguidos. A las 19:10 exactas, So-yeon entró. Y Minjun entendió en un segundo que el pasado no se borra, se disfraza. So-yeon vestía simple, sin colores llamativos, el pelo recogido. Un rostro bonito, sí, pero con una tensión en la mandíbula que parecía permanente. Se sentó frente a él sin saludar, como si fuera una audiencia judicial. ¿Qué quieres?, preguntó. Minjun tragó saliva. Quiero saber quién fue el primero, y por qué, y cómo se convirtió en esto. So-yeon soltó una risa que no tenía nada de alegría. ¿En esto? ¿En una pared de cajas? ¿En adolescentes llorando por una galleta?
En tiendas como templos. Minjun no contestó. Porque sí, exactamente eso. Soyeon miró por la ventana, como si le diera vergüenza mirarlo a los ojos. Te voy a contar algo, dijo, pero no lo uses para hacerte el listo. Lo que empezó como chiste no era lindo, era feo. Ahí vino el primer héroe real. Una chica que no quería ser heroína. Una chica que, en su adolescencia, solo quería una cosa que suena pequeña hasta que te mata. Control. Soyeon era de esas estudiantes que sacan buenas notas sin respirar. En su clase había una regla silenciosa. Las chicas debían ser finas, finas de voz, finas de gestos y, sobre todo, finas de cuerpo. No importaba cuánto estudiaras, si te veías grande, eras blanco, un blanco con piernas. Ese año, continuó Soyeon, yo estaba obsesionada, contaba calorías como si fueran pecados, mis amigas también, y el 11 de 11. Alguien vio los números en la pizarra y dijo, parecen palitos. Y alguien dijo, como pepero. Y yo dije la frase. Minjun la miró. ¿Cuál? Soyeon bajó la voz, como si confesara un crimen. Si te comes esto el 11, te vuelves delgada como un palito. Se encogió de hombros, pero el gesto temblaba. Me reí. Todas nos reímos. Y luego, lo hicimos. Nos dimos cajas como si fueran amuletos. Un amuleto hecho de azúcar. El chiste era venenoso y dulce a la vez, justo como el pepero day. ¿Y después? Preguntó Minjun. Soyeon apretó los dedos. Después vinieron los chicos, porque todo lo que hacemos las chicas en grupo, tarde o temprano se convierte en espectáculo. Los chicos lo vieron y dijeron, ah, es un día para regalar. Y empezó la parte romántica, la parte de película, la parte bonita, pero debajo seguía el mismo nervio, la necesidad de ser vista, la necesidad de ser aceptada. Minjun sintió el asco mezclarse con la compasión. Soyeon no estaba defendiendo la tradición, la estaba diseccionando. ¿Te arrepientes?, preguntó. Soyeon lo miró por primera vez directo. Los ojos eran fríos, pero estaban llenos de algo cansado. ¿Tú te arrepientes de respirar?, preguntó ella. En esa edad haces cosas para sobrevivir. No piensas en tradición, piensas en mañana, en no ser la que se queda sola, en que no te llamen gorda, en que no te ignoren. Yo no inventé el miedo, solo le puse un envoltorio. Minjun sintió que esa frase era un puñetazo perfecto. Solo le puse un envoltorio. Así nacen los monstruos sociales. Alguien pone el envoltorio y el resto mete dentro su propio miedo. Pero Soyeon no había terminado. Se inclinó hacia él como si fuera a contarle lo que de verdad le daba vergüenza. ¿Quieres el siguiente rostro?, dijo. No somos nosotras, es él. ¿Quién? Soyeon sacó el móvil y mostró una foto. Un hombre joven de aquella época, traje, sonrisa de anuncio, sosteniendo una caja alargada como si fuera una antorcha. Se llamaba Han Jae-sung, dijo. Era del equipo de marketing. Lo conocí años después en un evento. Me dijo, gracias. ¿Puedes creerlo? Me dio las gracias por haberle regalado un día al calendario. Minjun sintió una chispa de rabia. Ahí estaba el segundo héroe, o villano, según a quien le preguntes. El capturador. El que vio una broma y la convirtió en máquina. ¿Qué clase de persona hace eso?, escupió Minjun. Soyeon no se inmuta. Su respuesta fue brutal por lo simple. Una persona con hambre. Y entonces contó la vida de Han Jae-sung, como si la hubiera investigado por necesidad de cerrar el círculo. Han no era un genio malvado de oficina. Era un hijo mayor en una familia donde el dinero era una herida diaria. Entró a marketing no por creatividad, sino por supervivencia. En su casa no había sueños, había facturas, silencios, vergüenzas. Y cuando consiguió un trabajo en una empresa grande, descubrió el verdadero combustible del mundo: convertir emociones en compras. Él vio el 11-11 y entendió algo, dijo Soyeon. Entendió que si amarras un snack a una fecha, lo conviertes en necesidad. No porque la gente lo necesite, sino porque la gente teme quedar fuera. Minjun imaginó a Han en una oficina, mirando un calendario como si fuera un mapa de guerra. Imaginó el momento exacto en el que dijo, «Esto es nuestro». Y sintió un escalofrío porque era el mismo gesto que hacía Ji-ho en el colegio. Apropiarse de todo lo que pudiera convertirse en ranking. La rivalidad con el competidor apareció como sombra inevitable. Soyeon lo explicó sin nombres de marcas, pero con la precisión de quien vio el mecanismo desde dentro. Cuando el día empezó a sonar, otros snacks quisieron lo mismo.
Empezaron a sacar palitos también, empaques más elegantes, sabores que prometían ser más adultos, más cool. Intentaron robar el símbolo, y entonces la empresa de Han apretó el acelerador. Hizo ediciones especiales, hizo promociones, hizo que el 11-11 pareciera una especie de Navidad chiquita, pero para adolescentes. Min-jun pensó en Ji-ho mostrándole aquella caja extranjera. La guerra de marcas se reflejaba en la guerra escolar. Competidor versus original, prestigio versus tradición, internacional versus lo de siempre. El mismo conflicto en diferente escala. So-yeon le dio el tercer rostro sin que él lo pidiera, el de la gente que fabrica. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Que mientras nosotros hablábamos de amor, en las fábricas era otra cosa. Y describió algo que Min-jun nunca había imaginado con esa crudeza. Líneas infinitas de palitos pasando como balas sobre cintas transportadoras. Chocolate cayendo como una lluvia oscura. Manos con guantes revisando, empaquetando, cerrando cajas con una velocidad que parecía inhumana. El 11 del 11 no es un día. Es una temporada industrial. Un pico. Un huracán de pedidos. Y detrás del huracán hay gente real con muñecas doloridas y ojos rojos por turnos largos. Min-jun sintió un nudo en la garganta. Porque era demasiado fácil reírse del día estúpido cuando no ves las manos que lo sostienen. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó desconfiado. ¿Qué ganas? So-yeon se quedó quieta un momento. Luego soltó el twist más humano. El que no tiene espectáculo, pero te rompe. Porque mi hermana pequeña, dijo, y la voz se le quebró apenas. Odiaba ese día. No recibía nada, y yo pensé que era solo una fiesta, hasta que un año se encerró en el baño del colegio a llorar. Y cuando la saqué me dijo, no me duele el chocolate, me duele que nadie se acuerde de mí. Min-jun sintió que le faltaba aire. Era su hermana. Era la misma frase, en otro cuerpo, en otra década. So-yeon respiró hondo, recuperando la máscara. Yo fui parte del origen, y tú ahora estás dentro. Así que si vas a hacer algo, hazlo bien. No uses esto para ganar puntos. Úsalo para cortar el hilo. Min-jun miró el reloj. 28 horas, 33 minutos. Tenía menos de un día y medio para entregar una caja a alguien que no sea familia, delante de testigos. Y además, tenía que salvar a su hermana del vacío. Y además, tenía que vencer a Ji-ho, el rey del ranking. Salió del café con el pecho lleno de rostros. So-yeon, Han Jae-sung, las manos de fábrica, la hermana llorando. Todo se mezclaba con la imagen de Ji-ho sonriendo. Y ahí, en la calle, le llegó el cuarto rostro, su propio reflejo en un vidrio. Un chico que pretendía estar por encima de la tradición, pero estaba atrapado igual. Un chico que, por primera vez, entendía que ser superior es otra forma de cobardía. Porque si Min-jun quería cortar el hilo, tenía que exponerse. Al llegar a casa, encontró a su hermana con el móvil en la mano, mirando historias de compañeros. Cajas apiladas, corazones, risas. Ella pasaba el dedo como si estuviera deslizando cuchillos. «No mires eso», dijo Min-jun. «¿Y qué miro?», respondió ella sin levantar la vista. «¿Mi escritorio? ¿Mi cara? ¿El vacío?». Min-jun se arrodilló frente a ella. «Mírame a mí», dijo. «Y escúchame, mañana vamos a jugar, pero con nuestras reglas». Ella lo miró con desconfianza, como si nuestras reglas fuera una fantasía peligrosa. Min-jun subió a su cuarto y revisó el guión que estaba escribiendo. Ya no era solo una emboscada social, era una operación. Necesitaba testigos. Ji-ho ya había prometido VIP. Eso significaba público, ruido, exposición. Perfecto, porque el antídoto del ranking es el espejo público. Obligar al que cuenta a ser contado. Min-jun escribió un plan en 3 pasos. Convertir el intercambio en escena, pero no de romance, de verdad incómoda. Usar el símbolo 11-11-11 como jaula, para que todos sientan lo que sienten los invisibles. Forzar a Ji-ho a elegir. O se burla y queda como el villano frente a todos, o se calla y pierde poder. Sonaba brillante en papel. En vida real, podía destruirlo. Y justo cuando estaba terminando, su móvil vibró otra vez. Mensaje de Ji-ho. «Te tengo una sorpresa. Mañana a las 12 en el patio. Vamos a hacer el conteo oficial. Si no vienes, ya sabes, ceja. Y voy a invitar a tu hermana a mirar, para que aprenda». Min-jun sintió que el corazón se le volvía piedra. Ese era el límite de tiempo real.
No era solo 23:59. Era el mediodía, era el escenario, era la humillación pública expandiéndose como tinta. Min-jun apretó el móvil y por primera vez no sintió solo miedo, sintió una claridad fría. Ji-ho quería usar a su hermana como arma, convertir su dolor en espectáculo. El Pepero Day, en manos de Ji-ho, ya no era una fiesta idiota, era un circo de crueldad. Min-jun bajó la mirada al cuaderno y escribió una sola frase en letras grandes, como si estuviera clavando un clavo en la pared. Si el símbolo es un palito, yo lo voy a convertir en palanca. Y se acordó de So-yeon diciendo, corta el hilo. El hilo era el ranking. El hilo era la mirada del otro. El hilo era esa necesidad enferma de probar que existes con una caja. Min-jun se levantó, abrió el armario y sacó una chaqueta vieja. En el bolsillo había un encendedor que casi nunca usaba. Lo sostuvo un segundo, no para prender nada, sino para sentir peso en la mano. Peso real. Recordatorio real. Mañana todo se iba a incendiar, aunque no hubiera fuego. Al salir de su cuarto, vio a su hermana en el pasillo. Lo estaba mirando. ¿Qué vas a hacer, opa?, preguntó con voz pequeña. Min-jun respiró hondo. Voy a regalar la caja, dijo. Pero también voy a regalar algo que nadie espera, una verdad que da asco. Ella frunció el ceño. ¿Por qué asco? Min-jun la miró con una ternura dura. Porque el asco despierta, el chocolate adormece, y tú necesitas despertar antes de que te conviertan en objeto. La hermana tragó saliva. Y en ese momento, sin decirlo, Min-jun supo que ella también se estaba convirtiendo en personaje de esta historia, no como víctima, sino como detonador. El reloj marcaba 19 horas, 58 minutos. Mañana, el patio. Los testigos VIP, el conteo oficial. Y en algún lugar del colegio, Ji-ho ya estaba preparando su tabla de puntos como un verdugo afilando una cuchilla. Min-jun cerró los ojos un segundo y vio todos los rostros juntos. La risa nerviosa de So-yeon, el hambre ambiciosa de Han, las manos de fábrica, la hermana llorando, Ji-ho sonriendo. Abrió los ojos y sonrió él también. Pero su sonrisa no era dulce, era una sonrisa de «vamos a romper algo». Amaneció el 11 de noviembre con un cielo tan limpio que parecía una pantalla recién reseteada. Y sin embargo, la ciudad no estaba limpia, estaba forrada. Forrada de cartón brillante, de letras doradas, de cintas adhesivas con corazones, de bolsas plásticas que crujían como hojas secas. Si mirabas desde lejos los escaparates, no veías tiendas, veías murallas. Murallas de cajas alargadas, apiladas en torres que parecían decirte, aquí se viene a demostrar que existes. Min-jun salió con la mandíbula apretada y un plan que le quemaba en el bolsillo. No llevaba una caja todavía, llevaba algo peor, una idea. Y las ideas, cuando están a punto de estallar, hacen que el cuerpo se mueva raro, como si caminara sobre vidrio. En el camino al colegio, lo vio todo como si fuera la primera vez, como si la ciudad se hubiera puesto un disfraz nuevo solo para molestarlo. En la parada del bus, una pareja discutía en susurros. Él sostenía una caja premium, grande, pesada, como si pesara más que el chocolate. Ella miraba otra más pequeña con un gesto duro, casi ofendido. No era una pelea por galletas, era una pelea por traducción. ¿Cuánto valgo para ti? Y eso es lo más aterrador de esta fecha. Todo el mundo habla de amor, pero lo que se escucha por debajo es contabilidad. En el metro, un grupo de estudiantes llevaba bolsas con las manos pegajosas de chocolate, riéndose demasiado alto. Uno, el más nervioso, repasaba frases en voz baja como si ensayara un juicio. No es nada, es por hoy, solo por hoy. En la esquina del vagón, una chica miraba el suelo, sin bolsa, sin caja, sin nada. Y aún así, el espectáculo le pasaba por encima como una ola. Ella estaba empapada igual. En las tiendas de conveniencia, la escena era casi violenta. No por golpes, sino por frenesí. Promociones gritadas en letreros, combos empaquetados como munición, ediciones limitadas con sabores solo por hoy. Había versiones con almendra, con galleta triturada, con crema, cajas de colores que parecían maquillaje para una ansiedad colectiva. Una cajera, con ojos cansados, pasaba códigos de barras a una velocidad imposible. Su muñeca hacía un movimiento repetido, mecánico. Y Min-jun recordó las manos de fábrica de las que le habló So-yeon. Este día no es un día, es una temporada de músculo y tendón. Y entre todo ese ruido, lo más triste era lo silencioso, el gesto automático.
Mucha gente compraba sin mirar, como si comprara porque toca. Porque cuando una tradición se vuelve sistema, deja de sentirse como elección. Se siente como semáforo. Verde, compra. Rojo, vergüenza. Min-jun llegó a la entrada del colegio a las 8:07. Ya habían decorado el patio con globos. Globos con IL 111, repetido como un hechizo. Había un cartel enorme anunciando el intercambio oficial, con una tipografía que intentaba parecer divertida. Min-jun lo leyó como quien lee una amenaza escrita con purpurina. A las 12, Ji-ho iba a hacer el conteo. A las 23:59 se cerraba la apuesta. Min-jun tenía 2 relojes encima, como 2 cuerdas al cuello. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó la liturgia moderna del Pepero Day, esa que nadie admite que es liturgia. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Ya recibiste? ¿Cuántos llevas? ¿Lo hiciste tú o lo compraste? ¿Es edición limitada? ¿Viste la torre que le dieron a ella? Porque sí, hoy también se celebra de otra forma, y es una de las más perversas, la forma artesanal. En muchos lugares, sobre todo entre amigos o parejas, la gente prepara palitos caseros, chocolate derretido, toppings, nueces, chispas de colores. Los envuelven con cintas, los meten en frascos, los decoran como si fueran ramos. En redes, eso se aplaude. ¡Qué detallista! Y a veces lo es, a veces es hermoso. Pero también puede ser otra cosa, una competencia camuflada. Porque si tu regalo casero es más bonito, más fotogénico, más perfecto, entonces tu cariño parece más grande. El amor convertido en estética, la ternura convertida en algoritmo. Min-jun vio a 2 chicas en el aula de artes con una bandeja. Los palitos brillaban como joyas, uno con coco, otro con pistacho, otro con chispas plateadas. Una de ellas dijo, medio en broma, medio en serio, «Si no se ve bien en foto, no cuenta». Min-jun sintió que esa frase era el resumen de un siglo. En los pasillos, algunos chicos regalaban cajas como si fueran tarjetas de visita, rápido, sin contacto visual, para cumplir y seguir. Otros lo hacían como confesión. Manos sudorosas, voz rota, una caja extendida como un corazón crudo. Y en cada intercambio, el mismo peligro. Que alguien lo vea, lo interprete, lo puntúe. Y ahí estaba el hoy del Pepero Day. No solo se celebra regalando, se celebra siendo observado. A las 10:20, Min-jun encontró a su hermana en el patio trasero, cerca de las canchas. Ella no estaba llorando, eso era peor. Estaba quieta, con una expresión plana, como si hubiera decidido apagarse para que el dolor doliera menos. ¿Ya te dieron?, preguntó Min-jun, suave. Ella negó con la cabeza. Todavía no empezó fuerte, mintió. Y Min-jun escuchó lo que no dijo. Todavía no me humillaron fuerte. Min-jun miró alrededor. Vio a Ji-ho a lo lejos, como un director de circo. Tenía una carpeta y un marcador. Ya estaba reuniendo gente, ya estaba formando un semicírculo, ya estaba preparando la tabla invisible que convertiría a los estudiantes en números. Min-jun tocó el bolsillo interno de su chaqueta. Ahí llevaba su guión doblado, como una hoja de cuchillo. «Mírame», le dijo a su hermana. «A las 12 no te mueves de mi lado, pase lo que pase». «Opa, no puedes pelear con todo el colegio», susurró ella. Min-jun sonrió, y su sonrisa no era calmante, era peligrosa. «No voy a pelear con el colegio, voy a pelear con la idea que lo está usando». A las 11:30, Min-jun ejecutó la primera parte del plan, y lo hizo en silencio, sin discurso, como quien coloca piezas de dominó. Fue al aula de diseño. Les pidió prestadas 4 varas largas de cartón duro, de esas que se usan para maquetas. Las forró con papel blanco. Escribió en cada una un 1 gigante. Luego, las clavó en el suelo, en el patio, formando un rectángulo. 4 unos como barrotes, como una mini jaula. No era arte bonito, era un gesto incómodo. Al lado, pegó un papel grande, sin colores, sin corazones, sin emojis. «Entra aquí si hoy te sientes invisible». Y debajo, en letras más pequeñas, «No se cuenta lo que recibes, se cuenta lo que te callas». Cuando terminó, se alejó. No explicó nada. Dejó que la curiosidad hiciera lo que siempre hace en un colegio, morder. Los primeros en acercarse fueron los que siempre buscan espectáculo. Rieron, se empujaron, entraron a la jaula para hacerse fotos como si fuera una broma. Pero la jaula tenía un efecto raro. Cuando estás dentro, las 4 líneas te cortan el campo de visión, te separan, te vuelven objeto. Y aunque estés riéndote, algo se te aprieta adentro. A las 11:55, el semicírculo de Ji-ho ya era grande. Había estudiantes,
algunos profesores mirando desde lejos y, sí, testigos VIP, chicos populares, gente con móviles listos, la promesa de un show. Ji-ho levantó la carpeta como si fuera un juez y sonrió. Min-jun sintió un golpe de asco en el estómago. Ese asco útil, el que despierta. Ji-ho empezó con voz teatral. Bienvenidos al intercambio oficial. Hoy vamos a ver quiénes son los verdaderos reyes y reinas del 11 de 11. Porque el cariño se demuestra. Algunos rieron. Otros miraron el suelo. La palabra reyes cayó como una piedra. Ji-ho sacó un marcador. Vamos por orden. Tú primero. ¿Cuántos recibiste? Un chico levantó 3 cajas. Aplausos. Ji-ho hizo una marca. Siguiente. ¿Cuántos? 5, 8, 12. Cada número subía el volumen del patio. Y cada número, para los que tenían 0, era un clavo. Min-jun vio cómo su hermana apretaba los puños, intentando no temblar. Ji-ho la miró, y su sonrisa se ensanchó como una herida. Ah, y también tenemos público especial, dijo, lo suficientemente alto para que doliera. La hermanita de Min-jun, ¿recibiste ya? ¿O estás en modo fantasma? Algunos se rieron con esa risa adolescente que suena a cuchillo de plástico, pero corta igual. Min-jun dio un paso adelante. Yo tengo algo para el conteo, dijo. Ji-ho alzó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Por fin te unes al mundo de los que no somos amargados? Min-jun no le contestó. Miró alrededor, buscando ojos. Había decenas, cientos, móviles, murmullos. Perfecto. Porque el plan no era convencer a Ji-ho, era desarmarlo ante testigos. Min-jun caminó hacia la jaula 11-11 que había colocado antes. Se paró al lado. Levantó la voz, no como discurso de político, sino como quien cuenta un secreto a un grupo grande. Hoy todos están contando cajas, como si fueran trofeos, como si fueran votos, como si fueran respiraciones. Y lo más asqueroso es que ni siquiera lo notan. Están convirtiendo a las personas en números, por un snack. Se oyó un de burla, pero también se oyó un silencio raro, como si una parte del patio hubiera tragado saliva. Ji-ho se rió. ¿Ese es tu show? ¿Un sermón? Min-jun asintió, tranquilo. Sí, y empieza ahora. Señaló el papel de la jaula. Quiero que entren los que hoy se sienten invisibles. Risas. Algunos miraron hacia otro lado. Nadie quería admitirlo. Min-jun apretó los dientes. ¿Ves? Dijo. Ese es el truco del Pepero Day hoy. No es regalar chocolate, es obligarte a fingir que no duele. Te duele tanto que prefieres reírte. Entonces, sin pedir permiso, Min-jun hizo lo impensable en un patio escolar. Nombró el silencio. Hoy, en Corea, esto se celebra en todas partes. En tiendas, en oficinas, en cafeterías, en redes, en grupos de amigos, en parejas, incluso en clases donde el profe hace como que es divertido para que nadie se ponga triste. Hay quienes compran cajas por docenas y las apilan como si fueran ladrillos de estatus. Hay quienes preparan palitos caseros, con toppings brillantes, para que el cariño se vea más. Hay quienes se lo toman como confesión romántica y tiemblan al entregar una caja como si entregaran un órgano. Y hay quienes no reciben nada y se comen el día entero por dentro. El patio se quedó más quieto. Las palabras eran demasiado específicas para ser solo drama. Ji-ho chasqueó la lengua. ¡Qué exagerado! Es una tradición linda. Si no te dan, te compras tú. Min-jun lo miró como se mira a alguien que no entiende lo básico. Eso dices tú, porque no sabes lo que es ser el último. O porque lo sabes demasiado y por eso haces esto. Ji-ho parpadeó. Un microsegundo de grieta. Min-jun se giró hacia la gente. Si hoy te sientes invisible, entra. No te voy a pedir que hables, solo entra. Y entonces pasó algo que no estaba en el guión. El tipo de giro que solo ocurre cuando un grupo decide por fin no obedecer. Una chica dio un paso, lento. Entró en la jaula 1111. Luego otra. Luego un chico. Luego 2 más. Al principio fueron pocos, pero el efecto dominó empezó. Porque ver a alguien admitir invisibilidad da permiso. En menos de 1 minuto había una fila. Ji-ho miró eso con una expresión que no era risa, era alarma, porque el ranking necesita vergüenza para funcionar, y Min-jun estaba cambiando la vergüenza de lugar. Min-jun caminó hacia la jaula y empezó a hablarle a la fila como si estuviera narrando un partido, pero el partido era el dolor. Hoy los palitos parecen simples, 4 unos,
4 líneas. Pero mírenlo, también son barrotes. Y ustedes están dentro porque el día los empujó. No por chocolate, por mirada. Porque el Pepero Day hoy no pregunta ¿a quién quieres? Pregunta ¿quién te eligió? Y esa pregunta es una trampa. La hermana de Minjun estaba al borde de la fila. Tenía la cara roja, no de risa, sino de miedo. Minjun la miró, y sin decirlo le dijo, «Entra». Ella dudó, y entró. El patio se congeló un segundo, porque de pronto la público especial ya no era un blanco de burla, era un símbolo. Y cuando un símbolo cambia de sentido, el poder tiembla. Ji-ho levantó el marcador como un arma. «¡Esto es ridículo!», gritó. «¡Es un juego! ¡Es una fiesta!». Minjun lo interrumpió, firme. «No es una fiesta cuando alguien se encierra a llorar en un baño. No es un juego cuando haces una tabla de puntos. No es lindo cuando lo usas para humillar». La palabra tabla cayó con un impacto. Porque era verdad, y algunos lo sabían. Y cuando la verdad se dice en voz alta, ya no es rumor, es evidencia. Ji-ho apretó la mandíbula. «¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cancelar el 11-11? ¿Vas a detener las tiendas? ¿Vas a detener a la gente que se regala cosas porque le gusta?» Minjun negó con la cabeza. «No, lo voy a hacer soportable, lo voy a hacer humano». Y ahí vino el gesto central de la parte 4, el que amarraba el hoy de la tradición con el conflicto real. Minjun sacó de su mochila una bolsa grande. Dentro había cajas alargadas. No una, muchas. No ediciones premium, no para presumir, cajas simples, suficientes. Hubo un murmullo de sorpresa, y Ji-ho sonrió de nuevo, creyendo que era victoria. «Ah», dijo Ji-ho, «al final sí jugaste. ¿Cuántas compraste? ¿Vas a intentar ganar?» Minjun respiró hondo. «No las compré para ganar puntos, las compré para romperlos». Y empezó a entregarlas, una por una, a los que estaban dentro de la jaula. No con discursos largos, con frases cortas, incómodas, reales, para que hoy no te duela, para que no te borren, para que tengas algo en la mano y no solo en la garganta, para que el 11-11 no te gane. Cada caja entregada era un golpe a la lógica de Ji-ho. Porque Ji-ho quería escasez. Pocos ganan, muchos pierden. Minjun introdujo abundancia. Si todos tienen, el ranking se queda sin combustible. Y entonces, el patio cambió. No entero, no mágicamente, pero lo suficiente para que se notara. Los móviles siguieron grabando, sí, pero ahora grababan algo que no era humillación. Grababan un sabotaje. Ji-ho avanzó, furioso. «¡Eso no cuenta!», gritó. «¡Eso es trampa!». Minjun lo miró con calma helada. «Claro que es trampa, igual que tu conteo». Ji-ho levantó el marcador, como si quisiera tachar la escena entera. Y entonces Minjun ejecutó el giro más arriesgado, el que lo conectaba con la apuesta, con el límite de tiempo, con el rival directo. Minjun sacó una última caja, una sola, y caminó hacia Ji-ho en silencio. El patio se quedó quieto como si hubiera visto venir un choque. Minjun extendió la caja a Ji-ho. «Aquí está», dijo. «Pepero. En el Pepero Day, frente a testigos. No eres familia». Hizo una pausa mínima. «Y te la regalo para que entiendas lo que celebras». Ji-ho no la tomó al principio, porque si la tomaba, el juego cambiaba de manos. Si la rechazaba, quedaba como villano frente a todos. Estaba atrapado en una jaula invisible hecha de su propia necesidad de verse cool. Minjun bajó la voz, solo para él. «Tú crees que esto te hace fuerte, pero solo te hace ruidoso. La fuerza no necesita conteo». Ji-ho apretó los labios, y ahí vino el twist humano, el más peligroso. Ji-ho tenía los ojos húmedos por un segundo, apenas, como si la caja no fuera chocolate, sino espejo. Pero la máscara volvió rápido. Ji-ho agarró la caja de golpe y levantó la barbilla, intentando convertirlo en chiste. «¡Miren!», gritó. «Minjun me regaló a mí». «¿Qué significa eso? ¿Confesión? ¿Amor? ¿Obsesión?» Risas nerviosas, pero no eran tan fuertes como antes. Minjun sonrió. «Significa que hasta tú mereces algo más que un ranking». Y se giró, dejando a Ji-ho con la caja en la mano como si fuera una prueba incriminatoria. Ahí se cerró, sin que nadie lo anunciara, la primera cuerda del cuello de Minjun, la apuesta. La condición era entregar una caja a alguien no familiar, frente a testigos, antes de las 23:59. Hecho, a plena luz del mediodía, y además con un efecto secundario delicioso.
El alguien era el rival, el competidor, el que quería humillarlo. Minjun no lo gritó como victoria, lo dejó caer como un hecho, porque la victoria verdadera era otra. Su hermana ya no era un blanco fácil. Y lo más extraño es que, justo después, el patio empezó a llenarse de gestos pequeños que describen mejor que cualquier explicación cómo se celebra hoy en realidad. Porque hoy, además de marketing y presión, también existe otra capa, la de la gente que intenta rescatar algo tierno de un sistema hostil. Un chico popular se acercó a la jaula y dejó una caja dentro sin decir nada, como si pidiera perdón sin palabras. Una amiga abrazó a otra y le metió 2 palitos en el bolsillo de la chaqueta, como contrabando de cariño. Alguien empezó a repartir palitos caseros, imperfectos, con chocolate chorreado, y por primera vez esa imperfección no se sintió como menos, se sintió como real. Un profesor, incómodo, se aclaró la garganta y dijo algo torpe. Bueno, no hace falta contar, pero sean amables. Fue ridículo, fue humano. Y en ese contexto, eso ya era bastante. El resto del día, Minjun caminó por la ciudad con su hermana, no como paseo turístico, sino como observación de un fenómeno vivo. Y así vio el Pepero Day de hoy en todas sus caras, como si fueran máscaras en un desfile. Vio parejas en cafeterías con cajas sobre la mesa, como si fueran vasos de agua. Algunas reían de verdad, chocando palitos como si brindaran. Otras miraban el móvil entre bocado y bocado, comprobando si la foto salió bien para subirla. En ese gesto se resumía el tiempo actual. Amor y audiencia mezclados en el mismo chocolate. Vio grupos de amigos intercambiando cajas en círculo, y uno sacó una caja gigantesca, de esas que parecen exageración consciente, y todos gritaron como si fuera un premio. No era maldad, era teatro. Y el teatro es una forma de pertenecer. Vio tiendas ofreciendo kits para hacer palitos caseros, con chocolate en bolsitas, sprinkles, envoltorios. Y ahí entendió otro detalle de hoy. Ya no basta con comprar, ahora también puedes fabricar una versión de ti mismo como alguien detallista. La identidad empaquetada. Vio también la respuesta rival, la competencia cultural que siempre intenta ganar espacio. Puestos que vendían otros snacks, otras formas alargadas, otras tradiciones alternativas para el mismo día. Como si la sociedad dijera, si nos van a obligar a regalar algo, al menos discutamos qué. Competencia no solo de marcas, sino de significados. Y en cada esquina, el mismo número, 11-11-11. En carteles, en globos, en bolsas, en hashtags, en pantallas. 4 líneas que parecen inocentes hasta que recuerdas lo que pueden hacerle a un adolescente solo. A las 20:40, su hermana abrió su bolsa. Tenía 3 cajas. 2 venían de compañeros que, después del caos del patio, se acercaron sin reírse. Una venía de alguien que ella ni conocía bien. Y esa tercera fue la que la dejó en silencio. ¿Quién te dio esa?, preguntó Minjun. Ella miró el papelito pegado al lazo. Decía, no estás sola. No sé, susurró. Solo la encontré en mi casillero. Minjun sintió una presión en el pecho. Ese tipo de presión que es alivio y rabia a la vez, porque te hace pensar, ¿por qué tuvo que existir un día así para que alguien diga esto? Volvieron a casa. El reloj marcaba 23:10. Todavía faltaba para el cierre oficial de la apuesta, pero para Minjun ya era como si el día hubiera terminado en el patio. Y entonces llegó el último giro de la noche, pequeño, venenoso, perfecto para cerrar el arco de rivalidad. El móvil de Minjun vibró. Mensaje de Jiho, una sola línea. Lo subieron todo, ahora soy yo el meme. Minjun se quedó mirando la pantalla. No había insultos, no había amenazas, solo esa frase. Y en esa frase había algo parecido al miedo. Porque Jiho, el que vivía de exponer a otros, había sido expuesto. La hermana de Minjun lo miró. ¿Qué pasa? Minjun guardó el móvil. Nada, mintió. Solo que el 11 de 11 también sabe morder a los que lo usan. A las 23:59, el minuto final llegó como llega un tren que no se ve, de golpe. Minjun miró el reloj y no sintió celebración. Sintió que le soltaron una cuerda del cuello. Respiró. Y en esa respiración entendió la contradicción definitiva del Pepero Day de hoy. Es una fiesta que puede ser adorable o asquerosa, dependiendo de quién la maneje. Es un día donde la gente puede decir te quiero sin palabras, o puede decir vales poco con la misma caja. Es un símbolo que puede unir o puede aplastar.
Eso es lo que se celebra hoy, en realidad, no palitos. Se celebra la batalla por el significado. Al día siguiente, en el colegio, el patio todavía olía a chocolate y a nervios viejos. El cartel del intercambio oficial seguía ahí, pero alguien le había pegado encima una hoja nueva, escrita a mano. Hoy no contamos cajas, hoy contamos si alguien se siente visto. Min-jun no supo quién la pegó, y por primera vez no le importó saberlo. Porque esa es otra tradición real que también existe hoy, aunque no la vendan en tiendas, la tradición de los gestos anónimos. La gente que deja una caja en un casillero sin firmar, la gente que regala sin pedir foto, la gente que se acuerda de quien siempre se queda fuera. Esa parte del Pepero Day no hace ruido, pero salva. Min-jun miró a su hermana. Ella caminaba un poco más erguida. No porque una caja cure todo, sino porque alguien le dejó una frase. No estás sola. Y a veces, eso es lo único que necesitas para no desaparecer. Y si alguien te vuelve a decir que este es un día idiota, que solo los tontos lo celebran, tú ya sabes la verdad desagradable. Sí, es idiota. Sí, es absurdo. Sí, es un invento que puede oler a trampa. Pero también es un espejo. Y lo que da miedo de los espejos no es el vidrio. Es lo que muestran cuando por fin te atreves a mirar.